Buenos días a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno es ver algunos movimientos como los que se tenían antes de la pandemia. Qué bueno. Qué bueno que también usted está cuidándose. Qué bueno que está con mascarilla. Eh, para nuestra audiencia virtual queremos decirle que no tenemos internet aquí por una cuestión de nuestro proveedor. No tenemos internet, por eso no podemos llegar como estamos acostumbrados, pero desde un teléfono móvil y quizás con un poquito de sonido ambiental vamos a llegar y eventualmente vamos a también, estamos grabando esta prédica y la vamos a subir para que usted la pueda disfrutar con una mejor calidad. Entonces, son cosas que pasan. Mi querido amigo Gabriel tiene su teoría. Y la teoría que Gabriel tiene es que con la tecnología uno nunca sabe qué puede esperar. Cuando yo empecé a salir con Mónica, me dijo, eres una cajita de sorpresas, me decía ella. Algo así es la tecnología. Muy bien, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un momento en la palabra del Señor. Yo quiero pedirle que usted sonría con su vecino, que sonría si tiene alguien ahí en casa con usted, que también pueda sonreír. Y vamos a agradecerle a Dios por su fidelidad. Es una buena costumbre el agradecerle a Dios y yo quiero que usted cierre sus ojos para no distraerse ahí donde está y que pueda empezar a decirle gracias a Dios. Puede decirle gracias por su fidelidad, gracias por haber despertado, gracias por tener estómago y haber desayunado. Gracias, puede darle gracias a Dios por la fidelidad de Él. Acompáñeme a decirle gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón, gracias por lo que nos das. Gracias por la vida que nos diste esta mañana, que nos pudimos despertar, nos pudimos levantar, pudimos, si alguien viene en ayuno, pues pudimos ayunar, y si alguien viene habiendo desayunado, pues pudimos desayunar. Gracias, Señor, por mis manos, por mis pies, por mis ojos. Gracias, Señor, porque puedo escuchar. Gracias porque puedo hablar. Gracias porque puedo sentir el frío rico. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y lo más importante, gracias por tu salvación eterna, mi Señor. Gracias por la promesa de la redención. Gracias por la promesa de la resurrección. Hoy, con gratitud llegamos para pedirte que tú nos des, como decía Fabi, una palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos culminando el día de hoy una serie que le hemos llamado Enfrentando la vida con Dios. Y se basa en las vivencias que los discípulos, los primeros discípulos tuvieron justo después de que empezara la persecución. Muchas personas piensan que seguir a Dios genera una bondad inmediata y que todo se va a componer y que todo se va a arreglar. Y los que seguimos a Dios y entendemos un poquito de la Biblia nos damos cuenta que no siempre es así. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Y si usted es honesto con su vida, todos los días hay retos, todos los días hay circunstancias, todos los días hay ocasiones que debemos de vencer. Tenemos diferentes puntos de vista y a veces no nos gusta cómo va el hogar, a veces no nos gusta cómo va una relación con un hijo, porque enfrentar la vida como creyentes es enfrentar desde Dios, desde la perspectiva de Dios, un mundo que se ha desviado. Nuestro mundo se ha desviado desde sus inicios
Y siempre, bueno, no siempre, pero creo que lo mencioné hace algunas semanas, que la Biblia habla de la fundación del mundo y algunos creen esto, lo confunden con la creación. Y la fundación del mundo tiene que ver con el espacio de error que Dios tuvo que permitir que creara, que se sometió todo a la maldición para que el hombre pudiera existir. Esa es la fundación del mundo. La creación del mundo es otra cosa, es un concepto teológico bastante profundo, y si usted lo ha visto en el Nuevo Testamento, la fundación del mundo se refiere precisamente a después de que el hombre peca y es expulsado del huerto. Entonces Dios tuvo que acomodar para que Él pudiera existir. Y bueno, este es el mundo en el que nos desenvolvemos. Yo sé que hay muchas canciones, no soy un fatalista de, ay, qué bonito el mundo. Y la verdad es que la creación nos ha dejado cosas muy lindas. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando hice esas locuras, el amanecer en la cima del volcán de Agua, es algo muy lindo. No lo volvería a hacer, pero, pero es muy lindo. He tenido el privilegio de viajar bastante y, por ejemplo, la inmensidad que las cataratas del Niágara me producen a mí, yo me quedé sin poder decir palabras, porque uno dice, wow, esto es hermoso. Y los atardeceres, en mi casa los amaneceres y los atardeceres que caen de una montaña son tan lindos, y uno dice, bueno, eso es hermoso, pero todo lo que tiene que ver con el hombre es imperfecto y lleva no un margen de error, sino la certeza del error. Y por eso es que no somos felices siempre, y por eso es que no vivimos para siempre, y todos tenemos fecha de caducidad. Entonces nosotros enfrentamos la vida, pero sabiendo con quién nos enfrentamos, pero no la enfrentamos con un pesimismo, sino la enfrentamos con la promesa, la promesa de Dios. Y eso es lo que Pedro ha estado viviendo. Y hemos ido viendo cómo, especialmente en el milagro de Tabita, Dios usa a Pedro para vencer el mal. Y bueno, eso son nuestras prédicas pasadas, pero llega un momento en el cual Pedro es un instrumento de Dios. Tabita se levanta, y como dicen los hermanos del norte, now what? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque yo no sé si a usted le ha pasado que tal vez tenía un sueño, una meta muy grande, algo importante, pero yo quiero comprarme un carro, una casa, un teléfono, o me quiero conquistar a una chica o algo así, y de pronto que eso se da, ¿y después qué? ¿Después qué? Después uno tiene que seguir viviendo, y bueno, esas cosas las valoramos, pero siempre después de que hemos tocado techo, nos quedamos con una decisión, y ahora ¿a dónde vamos a ir? De eso se trata este tema, que es el tema de la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, eso es uno de los temas que yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que me lo dé ya. Pero ya en serio, cuando vivimos dentro de la fidelidad de Dios, nos tocará conectar que no nos movemos ni nos dirigimos a nosotros mismos, sino seguimos a un Dios más grande que nuestros pensamientos, que nuestros sueños, que nuestras metas, a un Dios de propósitos eternos. Y aunque suene difícil creerlo muchas veces, Dios sigue dirigiendo el mundo. Dios sigue dirigiendo especialmente la vida de sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, dice la Biblia que usted puede clamar, Abba, 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 Padre, dicen, pero es una redundancia, en el sentido de una conexión para que Dios lo guíe. Y la paciencia, ya vamos a ver un poquito qué es, pero es tan necesaria para el creyente. En el capítulo 10, que es el que va después del capítulo 9, qué gran revelación, ¿verdad? Del libro de los Hechos.
y en el cual vamos a basar la siguiente serie, hablaremos de el cambio de paradigma. Y Pedro, que es tanto el personaje que estamos viendo ahora como es el personaje que estará en el capítulo 10, es un ejemplo que nos va a educar a nosotros de cómo Dios nos desafía a lo que viene. Este es un buen momento para que usted se voltee con su vecino y le pueda decir, ¿sabes qué? Dios tiene algo importante, tiene una buena asignación que viene para ti. Hay una buena asignación de Dios que viene para tu vida. Dios trabaja por asignaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Nos debemos a Dios, nos debemos a lo que Él nos manda y nos envía. Muy bien, entonces, basado en esto, vamos a empezar leyendo el capítulo. Me desconectaron la computadora ahí, por favor. La donde estoy con la presentación. Capítulo 9, último versículo. No sé si está bien el wifi, pero necesito auxilio ahí. Pero de cualquier manera yo lo voy a leer porque lo tengo acá. Tal vez no le va a aparecer en las pantallas a usted. Pero dice el capítulo 9, último versículo del capítulo 9, dice, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo. Le digo, amigo, un buen tiempo. Esa parte es importante que la conectemos. En casa de un tal Simón, que era curtidor. En casa de un tal Simón, que era curtidor. Pedro viene de ser una persona perseguida, pero que de todas maneras se está moviendo en milagros y que llega al milagro de resucitar una muerta. Dígame usted, ¿a dónde vamos después de resucitar un muerto? Después de resucitar un muerto, yo estoy seguro que mi ministerio sería el más exitoso del mundo. Y Pedro le dicen, ¿sabes qué? Todavía no estamos listos para la siguiente asignación. Él vivía en Galilea, que está más o menos a unos 40 kilómetros de donde él está en Jope, al noroeste de Israel, es una ciudad portuaria. Y él vivía en la región de Galilea, unos 40 kilómetros, pero recientemente había trasladado su residencia a unos 70 kilómetros al sur de Jerusalén, y que cuando se da la persecución, él tiene que salir. A lo mejor iba con su esposa. Jope, una ciudad muy interesante, es una ciudad portuaria. En hebreo se dice Jaffa y quiere decir bella. Las damas, si quieren aprender algo de hebreo, pueden decir Ani Jaffa, y eso quiere decir yo soy bella. Y si quieren decir soy muy bella, Ani Jaffa Gadol, yo soy demasiado bella. Miren, damas, que les estoy dando ahí para que suban su autoestima o para que por lo menos en fe digan algo. Son bromas. Los caballeros, Ani Yafé. Yafé quiere decir yo soy guapo, ¿verdad? Ani Yafé. Tenemos que echarnos porras, ¿verdad? Y para todos a Dios. Entonces, ahí está. Jope era una ciudad, Jaffa era una ciudad portuaria. Eso quiere decir que había mar ahí. Y Simón, el tocayo de Pedro, era un hombre que se dedicaba a curtir pieles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos tomaban las pieles de los animales muertos, las secaban y luego pasaban un proceso de mucha agua en el cual las iban preparando para los distintos usos. Uno de estos usos que les daban era para escribir rollos de la palabra de Dios. Probablemente este Simón era un distribuidor de los escribas. Y aquí vemos a un Pedro que le han cambiado el nombre. Él era Simón antes,
le han cambiado el nombre, él antes era pescador, ahora es ministro de Dios y tiene que ver día tras día porque se quedó un buen tiempo, dice ahí, un buen tiempo. ¿Cuánto es un buen tiempo para usted? Pero yo a las 2 semanas de estar viendo al tal Simón va de curtir esas pieles, yo querría irme a lo siguiente. Yo no sé cómo es usted, pero uno se aburre de las cosas que suceden. Por eso es que el tema de hoy tiene que ver con cómo esperar, porque Pedro no perdió el tiempo, como lo vamos a ver. Esos tiempos de espera, esos tiempos de incertidumbre que a veces nos dan, yo no sé si usted los ha tenido, pero sería bueno que usted se preguntara ahora mismo, ¿en dónde estoy en este momento? ¿Sabe usted exactamente qué es lo que Dios quiere que usted haga ahora mismo? ¿Tiene usted claridad de qué debiera usted de hacer en este mismo instante? Si no me debo mover, háganme por favor señas, no te muevas. So pena de, donde me pongo aquí ya no me muevo. Difícil, porque a veces pienso que moverse es necesario. Pero entonces, nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Cuando iniciamos algún proyecto, por ejemplo, en mi casa está muy de moda la universidad. Entonces cuando se inicia el proyecto de la universidad, pensamos 5 años, 6 años, Dios mío, peor si 6 años tengo que hacer lo que estoy haciendo. Y se ve uno en el largo plazo, y no porque lo esté iniciando yo el proyecto universitario, pero porque somos un barco y eso nos mueve a todos. Y entonces como que cuesta esperar y no le vemos el tiempo a la acción. O no le vemos el fin al tiempo, perdón. Y la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, en cambio, dice, el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de la obra de Dios en tu vida. Ese es el fruto del Espíritu. Esto es algo que Dios produce en ti. Si tú eres hijo de Dios, debieras de estarte moviendo en esas cosas. Si eres hijo de Dios o piensas que eres hijo de Dios y esto te vale gorro, revisa si eres hijo de Dios. Esto es lo que debiera estar ocurriendo en nosotros si somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios debe estar trabajando en nosotros. Ese fruto es el amor. Si te es fácil amar, no es que seas tan pilas, viene de Dios. La alegría, si eres una persona alegre, la alegría la da Dios. La alegría no es el resultado de lo que te pasa, sino es un don de Dios. Y luego dice paz. Y luego dice paciencia, esta es la palabra que nos ocupa. Pero voy a seguir leyendo. También dice amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay una ley que condene tales cosas. Y yo quiero tomar esa palabra paciencia que está ahí y desarrollar 2 conceptos bíblicos. El primero tiene que ver con Dios. Y me refiero a la largura. Diga conmigo, largura. Cuando Dios habla desde sus atributos y se dice que Él es paciente, en hebreo dice Ereb Af. Y eso quiere decir que Dios tiene una nariz larga. Una nariz larga. Una nariz larga. Qué raro, ¿verdad? Cuando dice la ira del Señor, ¿ha visto que dice ahí la ira del Señor en la Biblia? Dice que tiene una nariz calentada. Así dice la Biblia, que tiene la nariz caliente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, y es una figura muy interesante. Cuando yo era niño, el apodo que me tenían en la casa era el Chato. Pero parece ser que mientras más, cuando hay situaciones, circunstancias que sean en la vida, mientras uno mejor respire y envíe
oxígeno al cerebro, está uno en mejor capacidad de tomar mejores decisiones. Si tenemos un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés, usted se va a dar cuenta que su respiración se vuelve cortada. Y cuando uno se le corta la respiración, le está llegando demasiado poco oxígeno al cerebro, y lo que sucede es que la parte pensante del cerebro se apaga, ¡pum!, y se prende, porque así somos diseñados, la parte de actuar del cerebro. Por eso es que cuando usted ve un incendio en algún lugar, por eso es que cuando usted ve, por ejemplo, recuerdo, y perdóname que te use de ejemplo, Guaito, una reunión en mi casa hace varios años y de repente empezó un temblor. Algunos de los que están acá recordarán esa reunión. Señores, yo nunca había visto a Guayo pararse tan rápido y llegar a la puerta así, con una reacción de esas, porque somos diseñados por Dios. Pero cuando usted tiene un momento de dificultad, cuando usted está peleando con el cónyuge, eso que se da en otros lugares pero que aquí no se da, cuando hay ese tipo de situaciones y circunstancias, se nos apaga la parte pensante y surge la parte de accionar. Esto no es que seamos malos, esto es que fuimos programados para sobrevivir de esa manera. Pero Dios, su capacidad de tener oxígeno es muy larga. Le pongo un ejemplo. Antes de Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿se acuerda? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué si Dios crea algo está luego desordenado y vacío? Isaías y los profetas nos dan nuestra perspectiva. Y es que cuando Dios empieza a crear, luego hubo una guerra cósmica. Hubo una guerra entre el Satán que se levantó contra Dios y una guerra entre las huestes de Dios. Y los profetas narran como Miguel, y también Apocalipsis, como Michael, pero en hebreo es Mijael, dirigió los ejércitos del Señor y derrotan. Y desde entonces, desde ese momento, Satanás fue condenado a no tener perdón. Esto sucedió antes de la creación, antes de que usted y yo nos podamos imaginar, porque no había ni siquiera sol que marcara las estaciones o luna que marcara las estaciones. Y Dios estableció un juicio. Y en ese juicio que Dios estableció, decidió que Satanás no tendría perdón y que iba a ser condenado al lago de fuego. Y es tan largo que todavía esa sentencia no se ha llevado a cabo. Señores y señoras, eso es largura. Esa es la largura de Dios, esa es la paciencia de Dios. Largura. Pero luego la palabra paciencia, este es el segundo concepto que veíamos, agrega, dice que es una largura y pasión. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y quizás debían de traducir ahí longanimidad. Quizás esa es una mejor explicación de lo que estoy tratando de decir. Y cuando uno lee los frutos del Espíritu y ve que existe la palabra longanimidad, dice uno, ¿y eso qué será? Uno tal vez, yo lo asociaba de niño con longaniza, ¿verdad? Pero longanimidad tiene que ver con largura y tiene que ver con pasión. Que Dios lo que nos está diciendo es la pasión de Dios, por ejemplo, en función de Dios, para mantenerse fiel a sus promesas, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros seamos lo que seamos, aunque no seamos obedientes, aunque no seamos fieles a su palabra, Dios se mantiene fiel. Dios tiene una pasión larga porque nos amó con rajamín, con amor entrañable, con un amor que no nos podemos imaginar, en el cual me atrevo a señalar nuevamente un concepto que he sostenido muchos años. No hay algo que puedas hacer para que Dios te deje de amar. No se puede, simple y sencillamente no va a pasar, porque no depende de tu comportamiento, no depende de tu desempeño, sino que Él decidió desde siempre amarte. Él tiene largura de amor por ti.
Eso quiere decir paciencia, en el que Él extiende su amor por nosotros y que no depende del desempeño que nosotros tengamos, de lo que, si nosotros nos portamos bien o mal, si vamos a la iglesia o no vamos. Lamentablemente tengo que decirlo, quisiera decirlo, hombre, el amor de Dios sí depende de que vengas a la iglesia, pero de plano soy pastor, eso pienso yo, pero Dios no. No depende si sirves o no, no depende si eres esto, si eres lo otro, y no quiero seguir poniendo etiquetas porque no quiero pensar que alguien se sienta atacado, porque no estoy atacando a alguien, pero no depende de algo de nuestro desempeño, depende de Él. ¿Cómo sé yo que estoy respondiendo bien ese amor? Bueno, eso es porque yo estoy casado con la transformación que su palabra me da. La única forma de responder al amor de Dios es esta. Y muchos optamos por no hacerlo y menospreciamos esa respuesta. Pero nuestra respuesta, de todas maneras, no lo pone a Dios a pensar, no, ya mejor no invierto en este. No, me voy a dar por vencido con esta. ¿Por qué? Porque la pasión de Dios es larga, porque el amor de Dios es larga hacia nosotros. Estamos hablando de Dios, claro. Esa pasión de Dios es la que, cuando somos salvos y el poder de la santidad, en la obra de Dios, el Espíritu Santo, llega a nosotros, empieza a operar para que vayamos en esa dirección. De tal manera, hermanos, de que esa debe ser la única respuesta posible de nosotros los hijos, que nos casemos con un movimiento de transformación para que Dios haga la obra en nosotros, para que el fruto del Espíritu se vaya dando, y uno de estos es la largura en nuestra pasión, la paciencia, por decirlo de esa manera. El Salmo 37, muy lindo salmo, lo refuerza. Versículo 7, 37, 7 de Salmo, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, y no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Dios te invita a que calles las palabras negativas de tu mente en función de los demás, a que no te permitas ser aturdido con el bombardeo que tienes todos los días de el mundo negativo exterior, y por supuesto de tu humanidad que no está siendo afectada por el Espíritu. Dios te invita a que calles los pensamientos negativos de crítica y de juicio y de enojo y de negatividad y de pesimismo que muchas veces nos embargan todo el tiempo. Esto no quiere decir que vamos a presentarnos con Dios y no, quiere decir que tu mente es el lugar en donde se dan una serie de situaciones y circunstancias. El centro neurálgico de tu vida debe de aprender a callar todo lo que no es fruto del Espíritu, todo lo que no viene desde la palabra de Dios. Ese es un ejercicio que Dios te motiva a hacer. Por supuesto, hay momentos de adoración en donde nosotros callamos, pero la invitación en función de la paciencia es de que tú presentes tal cual eres tu mente, tu corazón, tus pensamientos a Dios, y puedas callar todas las voces del maligno, del mal, toda esa voz que te lleva a la negatividad, todo el influjo de humanidad que nosotros aportamos, de nuestra humanidad caída, y callarla delante del Señor y esperar en Él con una pasión larga, con la intención de saber que Dios es quien nos dirige. Y eso es lo que Pedro vive, eso es lo que Pedro está viviendo. En el capítulo 10 se adelanta y vemos
esto en práctica. Me voy a adelantar un poquito porque esto es ya de las próximas predicaciones. Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se refiere a unos hombres que iban a recoger a Pedro y se acercaban a la ciudad. Dice que Pedro se subió a la azotea a orar. Pedro presentaba y guardaba silencio y le decía: Dios mío, mis pensamientos me están traicionando. ¿Qué estoy haciendo acá? Qué aburrido es ver a Simón que curte pieles todo el día. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy en Jafé. Sí, la ciudad es bella, el puerto es bello, pero yo nací para algo más. Yo quiero hacer algo más con mi vida. Yo quiero servirte, Señor. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente punto? Señor, quizás me debo volver a mi casa en Galilea. O quizás, porque estos son pensamientos de nosotros hombres, quizás el hecho de que haya salido de Jerusalén y que se quedó Jacobo, estoy perdiendo liderazgo. Yo soy un discípulo del Señor. Yo escuché al Señor decir muchas cosas. Yo viví los milagros. Yo viví la muerte del Señor. Yo viví la resurrección del Señor. Y el atarantado de su hermano es ahora el que está dirigiendo el movimiento. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Esos son pensamientos que probablemente podrían venir a la mente de Pedro. Y Pedro, lejos, en un lugar donde no va a trascender, en un lugar donde no va a brillar, en lugar de cualquier otra cosa, de correr, de salirse del momento, sube a la azotea y dice: a orar, a vivir el Salmo 37:7 que leíamos. Quizás nos ayude a comprenderlo más en la historia de David. David era un chaparrito que vivía en Jericó. No, perdón, me equivoqué, ese es Zaqueo, canción de mi niñez. David tiene unos 15, 16 años y Samuel, el profeta, llega y lo unge y le dice: vas a ser el rey. Esa es una asignación de Dios. Vas a ser el rey, vas a gobernar a mi pueblo. Ok, dice David. Y David empieza a vivir, y lo primero que sucede es que hay una guerra y él va a la guerra. Así como Mambú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Él va a la guerra y mira que hay un gigantón de 3 metros y 10, 15, 20 centímetros más o menos. Y todos los días este gigantón está armado, su espada, su coraza, sale a desafiar al pueblo de Israel. Denme un 1-1, démosle 1-1 muchacha, y el que gana entre los dos, ese gana la guerra. ¿Para qué tanta matadera? Y todos los días, y David llega. Pero como David fue ungido rey y sabe las responsabilidades de eso, y el Espíritu de Dios está sobre él, es que eso es vital. El Espíritu de Dios está sobre él, tratando el fruto. Entonces, él va, usted conoce la historia de Goliat. Él le gana a Goliat, después se convierte en alguien muy importante. El rey Saúl, que es el rey en ese momento, le empieza a tener celos, y por tratar de deshacerse de él, le dice: mira, necesito que me consigas 200 prepucios o 100 prepucios de filisteos, si querés ser mi yerno. Y David va y le consigue 200 prepucios de filisteos. Esto está narrado ahí. Y el rey le tiene celos y lo manda a matar. Y de tal manera que su esposa, que era la hija del rey, esto es para novela. Esto es mejor que una serie de Netflix, señores. Lea la Biblia antes de ver Netflix. Y entonces, en ese momento, David tiene que escaparse de su casa y empieza a vivir como un forajido. Y por si fuera poco, ahora ya no solo no está en su casa, sino el rey sale a buscarlo a donde está con un ejército y persiguiéndolo, y lo quiere matar, y lo empieza a perseguir. Y paso que David se da, él se va y él va detrás de él. Y luego un día dice: no, mejor voy a los filisteos, porque ahí no me va a ir a buscar. Pero se da cuenta que no puede estar entre filisteos, porque él es un hijo de Dios y se aparta de los filisteos que no tienen temor de Dios. Y entonces regresa a ser un forajido y empieza a dormir en cuevas, empieza a dormir en lugares escabrosos. No tiene de cómo conseguir pan. Por si fuera poco, la gente lo empieza a seguir. ¿Y lo empieza a seguir para qué? Porque él no tiene algo que ofrecerles. Un día
se encuentra va a donde está el pastor y le dice: pastor, ayúdeme. Y el pastor le dice: mira, no tengo nada que darte, solo panito de la presencia. Y por culpa de David, luego llega Saúl el rey y mata a todos los sacerdotes, a todos los pastores. Solo uno logra escapar. Esa es la realidad de David. Y un día que lo están persiguiendo, se esconde en una cueva. Saúl entra a hacer sus necesidades a esa cueva y le da la espalda. Pero David se contiene. Y el rey, cuando él le devela que está detrás de él y que lo pudo haber matado, el rey dice: tienes razón, sos más justo que yo. Y lo deja: ya no te voy a seguir. Y se va. Pero al ratito, como este rey es loco y es el rey, lo sigue persiguiendo y lo empieza a perseguir y lo empieza a perseguir. Y David está enfrentando tanta situación y tanta circunstancia y tanto problema. Pero recuerda todo el tiempo que Samuel lo llegó, lo ungió y le dijo: tú vas a ser el rey. Y esas palabras están resonando en su mente. Porque todos los hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios hemos recibido una asignación de Dios. Que eso jamás se te olvide. Si tú eres hijo de Dios, has recibido el Espíritu de Dios y has recibido una asignación de Dios. Y David no está por olvidar esa asignación. Y los frutos del Espíritu están obrando en él. No es David, es el Espíritu de Dios el que está obrando en él. De tal manera que un día le dice: mira, otra vez vino el rey a perseguirte. Y el rey está persiguiéndolo. Y David, yo no sé si usted alguna vez lo han perseguido, hermano. Yo le voy a contar que a mí la policía sí me ha perseguido. En los años 90 yo traía carros de Estados Unidos. Y cuando la policía miraba las placas norteamericanas, porque me daba un tiempo me perseguían. Y una vez, por andar siendo perseguido bajo el trébol, atropellé a un brother. Otro día le cuento el desenlace de eso para que siga viniendo. Pero ser perseguido, yo fui perseguido ahí. Y me llevaron y estuve bajo arresto. Tengo antecedentes penales para la honra y gloria del Señor. El brother vivió, gracias al Señor, entonces me zafé. Qué coloquial esa palabra, me zafé, me escapé. Pero ser perseguido no es agradable. Ser perseguido no es agradable. A veces nos sentimos perseguidos en casa, a veces nos sentimos perseguidos por nuestros padres, a veces nos sentimos perseguidos, por en donde trabajamos, en donde estudiamos. Y si tú eres un creyente, debieras de ser perseguido. Si tú eres el amo de la popularidad, pregúntate si tú eres creyente, porque la vida en Dios, el reflejar a Dios a las personas que no conocen a Dios, no les gusta. Te van a perseguir. Esa debiera ser la normalidad. Y David está perseguido. Y entonces llega: qué ganas tengo de un café. Y entonces llega David y mira que el ejército de Saúl se han quedado en un valle y él está encima, en una montaña, y ve que están haciendo shushu, es decir, están durmiendo. Y esto es lo que dice la Biblia en el capítulo 26 del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 7. Con los ojos de la paciencia, léalo conmigo por favor. Dice: David y Abisai era un sobrino de David, llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada, es decir, clavada en tierra, en su cabecera. Abner era su general y el ejército estaban acostados a su alrededor. Y entonces se genera un diálogo con Abisai y le dice Abisai a David: hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Le dijo Abisai a David: déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. ¿Sabe qué está diciendo Abisai? Es la versión evangélica de: así dice el Señor,
tus enemigos están en tus pies, yo lo mato. Y eso le está diciendo. Y qué tentador es. Qué tentador es ver a nuestro enemigo indefenso y poder hacer algo para destruirlo. Qué tentador es acabar con las personas que pensamos son nuestros enemigos. Y como dice un dicho aquí en Guatemala, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero esa es una forma de pensar muy humana. Esto nace, esto no era Dios que le estuviera entregando la vida y que le estuviera dando el permiso de avisar. Y no todo el que te diga así dice el Señor, está hablando de parte de Dios. No todo el que te diga, hey, Dios dice, quizás Dios te está hablando de parte de Dios. Lo único que puede confirmar eso es la Biblia. Veamos qué respondió David. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? ¿Qué está diciendo David? Yo voy a respetar los parámetros de autoridad que Dios puso. Dios lo ungió a él antes de mí. Yo entiendo que no puedo ser rey hasta que él esté muerto, pero yo no lo voy a matar. ¿De dónde viene eso? No es que David sea muy pilas, no es la humanidad de David, es que el Espíritu del Señor estaba sobre David produciendo el fruto de la paciencia. Versículo 10. Y añadió, ten cierto, como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir o caerá en batalla. Con tus enemigos, Dios se va a entender. Dios se va a entender. No procures la destrucción de tus enemigos. Dios se va a entender. Tenemos una cuestión así como, mis enemigos serán puestos bajo mis pies, pero pensamos que nosotros somos los que los tenemos que poner bajo nuestros pies. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ni siquiera debemos de buscarlo porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Versículo 11. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. Y él se va, y cuando ya está donde no lo pueden alcanzar con las flechas, les empieza a chiflar. Ya, ustedes son unos inútiles, le dice a los guardaespaldas del rey. Yo estuve ahí, pude haber matado a su rey. Y usted conocerá el resto de la historia. Ese no es el punto. El punto es la paciencia, es la fuerza que Dios da, que es el producto de la obra del Espíritu en nosotros para mantener la pasión en los momentos difíciles, para hacer lo correcto, para vivir la Escritura en los momentos difíciles. A David le pasó así. A Pedro le pasó de otra manera. Él tenía que esperar y miraba al curtidor y no pasaba nada. Y estaba perdiendo él votos en la iglesia de Jerusalén porque Jacob la estaba dirigiendo, pero Dios no le había dado vía libre para moverse. Debemos de aprender a vivir con la pasión que Dios nos da. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, por favor. Vamos a meditar por unos instantes en lo que hemos escuchado y visto en esta mañana. Y desde donde estás, yo te invito a tener un momento de esos momentos que se tienen con Dios, en donde puedas callar
todas las voces de venganza y de negatividad que se puedan dar en medio de lo que estás viviendo. Quiero que te sitúes en un espacio espiritual en donde estás tú y Dios. Están tú y Dios, perdón. En donde está tu vida y Dios. Y Dios te está diciendo que quiere desarrollar en ti su obra para vivir bien. Si paciencia para ti solamente es esperar, estás perdiendo el tiempo. Paciencia es el poder, es el trabajo, es la obra de Dios en tu vida. Mientras llega la siguiente asignación, mientras llega el siguiente reto, mientras llega el siguiente escabro que tienes que avanzar. Eso es la paciencia. La paciencia no es pasiva, es el poder de Dios en nosotros operando y nos va a llevar a cumplir la escritura. Ese era el tiempo en donde Pedro estaba. Nos da tanta tentación tomar la justicia por nuestras propias manos y pensar en que somos nosotros los encargados de componer el mundo y de hacer justicia. ¿Sabes de qué eres encargado? De rendirte a Cristo y permitir que Él trabaje en tu vida. Él va a ir dirigiendo el mundo. Él va a ir dirigiendo el mundo porque es lo que Él hace. Él va a ir dirigiendo tu vida porque es lo que Él hace. Pero la mejor respuesta, la única respuesta que el Hijo de Dios puede dar a Dios es decir: Señor, aquí está mi vida, tú guíala. Tengo que estar en Jafé, aunque sea muy bonito aquí, lo voy a estar. No voy a matar a Saúl, no voy a matar a Saúl, ni a nadie. Por supuesto, me refiero figuradamente, me refiero en función de palabras, en función de actitudes. A veces en los conflictos, ¿cómo cuesta esto, verdad? Porque nos daría ganas, estamos tan enojados muchas veces que nos darían ganas de tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero Dios está aquí para decirte que Él es el que va a dirigir. Tu papel es morir al yo para que Él lo haga. Muchas veces nosotros tomamos la justicia por nuestras propias manos y por eso Dios se aparta de eso. Las consecuencias nunca serán buenas. Por eso es que ser creyente no es fácil, hermano. Jesús lo dijo, lo aclaró cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe lo que es negarse a sí mismo? Mi amigo me dijo: me bajé de la cruz, me dijo, me bajé de la cruz. Estamos con Cristo, estamos juntamente crucificados, dice el verso, pero yo me bajé de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo lo que se le dio la gana. Yo te invito a tomar el camino más largo, a depender de Dios y a vivir para Dios, a vivir para Dios. Justo unos días después, Pedro se empezó a asociar con Dios para darle entrada a los gentiles. Si Hechos 10 no sucede, si Dios no hubiera producido Hechos 10, jamás llega la salvación a nosotros, los no judíos. Jamás nos hubiera llegado. Pero Pedro fue una puerta para nosotros, porque se supo quedar, porque supo estar ahí. Y yo te digo que tú y yo, los que estamos sentados aquí, los que están viendo esto, que son creyentes en Jesús, estamos disfrutando de la obediencia de Pedro.
nos ha alcanzado la obediencia de Pedro, nos ha alcanzado la paciencia de Pedro. Porque aquí estamos, ni hablamos hebreo, ni nos vestimos como judíos, pero sí que somos salvos por el Dios de Israel. Sí que somos Israel, porque Él nos ha salvado. Sí que tenemos la promesa de la vida eterna. Sí que tenemos la promesa de la redención. Y sí que tenemos el poder de Dios para vivir en esta vida. Sí que lo tenemos. Tenemos el poder de Dios para enfrentar la vida, para enfrentar nuestro carácter, para enfrentar nuestras falencias, para enfrentar lo que somos. Tenemos el poder de Dios porque Él lo ha puesto libremente. Ese es el misterio del Evangelio, que se lo ha dado a los gentiles, que se lo ha dado a cada persona, que ya no es solo de sacerdotes, que ya no es solo de reyes, sino que ahora el poder de Dios, el Espíritu Santo, es para todos, o para cualquiera que Él llame. Mi buen Dios, llegamos delante de ti esta mañana con gratitud, con alegría, con humildad, a poner la corona que nos has dado delante de ti y a decirte que aquí está nuestra vida, a decirte, Señor, que aquí estamos, que desconocemos quizás en este momento la siguiente asignación, desconocemos el siguiente reto, desconocemos el futuro, lo desconocemos, pero no tememos porque confiamos y entendemos que tus propósitos son buenos. No tememos, Señor, no vivimos con ira, no vivimos con amargura, porque sabemos que en tus manos estamos seguros. Nos deshacemos, hacemos callar nuestra mente de todo el bagaje negativo y nos enfocamos en tu palabra y en lo que tú tienes para nosotros y en cuál será el siguiente paso para enfrentar el problema en casa, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el problema económico, para enfrentar ese problema con ese hijo, con esa hija, para enfrentar el problema en el trabajo, para enfrentar todo aquello que el mundo tira hacia nosotros. Estamos listos. Vamos a confiar en ti. Estamos listos para ser obedientes, para seguir tu voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo, esta es una buena mañana para hacerlo. Si Dios te está llamando, el llamamiento de Dios es un proceso. Yo te invito a dejarnos un mensaje si nos estás viendo por internet, porque queremos guiarte. No se trata de levantar la mano, decir yo confieso y ya, no, es mucho más que eso. Es un proceso. Bendito sea el nombre del Señor por ese proceso. En el nombre de Jesús.